Esta noche en al sur de la frontera, tragedia migrante deja al menos 38 muertos y heridos tras incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez. Incremento de abandono de menores de edad en la frontera sur. Migrantes en Ciudad Juárez dicen ser víctimas de acoso. En Honduras, migrantes realizan una denuncia. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y vamos a hablar de inmigración y sus diferentes aristas. Y el tema de esta semana, una nueva tragedia. Un incendio en un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en el norte de México, dejó al menos 38 muertos y decenas de lesionados. Un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, ha dejado al menos 38 muertos y 29 lesionados. El incidente ocurrió en las instalaciones del INM. Tiene en el puente internacional Staten Lerdo, en el norte de Ciudad Juárez, vecina a la estadounidense ciudad del Paso, Texas, poco antes de las 10 de la noche del lunes. El organismo informó que 68 hombres mayores de edad y originarios de Centro y Suramérica se encontraban en el recinto en el momento en el que ocurrió el suceso. La llamada Estancia Provisional de Ciudad Juárez es un centro utilizado por las autoridades mexicanas para albergar a los migrantes que intentan cruzar ilegalmente y que son candidatos a ser deportados. El Instituto Nacional de Migración de México informó que los migrantes identificados son de nacionalidades colombiano, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y venezolanos. El origen del fuego se desconoce, pero varios testigos aseguraron a medios locales que empezó en el área donde estaban los migrantes masculinos retenidos, por lo que se sospecha que el fuego habría sido iniciado por los propios migrantes, como se han visto en varias imágenes. Esta tesis cobra fuerza por las declaraciones de las autoridades migratorias. En su comunicado manifestaron su enérgico rechazo a los actos que derivaron en esta tragedia. Las autoridades creen que los migrantes que habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez por no contar con papeles querían que les dejaran salir del centro para evitar ser enviados a la frontera sur de México. La presencia de migrantes en Ciudad Juárez ha aumentado en los últimos meses, especialmente después de que el gobierno endureciera su postura frente a la inmigración ilegal y optara por aplicar el llamado Título 42. Este Título 42 es una antigua disposición legal que permite al gobierno deportar inmediatamente a los sin papeles que lleguen por tierra, alegando razones sanitarias. Las Américas viven un flujo migratorio histórico, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México en 2022, reportó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. El organismo, adscrito a las Naciones Unidas, también informó que el número de personas que cruzó el territorio mexicano con el propósito de seguir hacia Estados Unidos aumentó un 8%. Para el sur de la frontera, Roxana Webb. Y para ampliarnos y conocer sobre las repercusiones de esta nueva tragedia migrante, saludamos al periodista Ernesto Cornejo. Él le da cobertura al tema de la migración en la zona fronteriza, en la frontera sur. Lo saludamos, Ernesto, buenas noches. Sin duda, pues, un nuevo caso que nos conmociona a todos, especialmente por las imágenes que se han conocido a través de las redes sociales, la cantidad de muertos, las reacciones del presidente de México, y tú has logrado recopilar toda esa información y por supuesto también lo que dicen los grupos que defienden a los migrantes en Centroamérica, en el Triángulo Norte. Ernesto, te escuchamos. Bienvenido. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar esta noche y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos todas las reacciones a esta situación preocupante que están pasando los migrantes en estos puntos fronterizos, a esta tragedia donde decenas de ellos se vieron afectados, pero también donde se han registrado fallecidos. Diferentes posturas se han dado acá en los Estados Unidos, como también en Centroamérica, donde han reprochado y condenado enérgicamente el accionar que han tenido las autoridades del país mexicano ante el trato inhumano que se le está dando a cada uno de ellos y no hacer nada para poderlos ayudar cuando ellos mismos estaban solicitando su intervención
por parte de las autoridades que se encontraban en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. Nosotros hemos logrado recopilar diferentes posturas, pronunciamientos, pero también los testimonios de aquellos que han emprendido este viaje y se vieron inmersos en esta situación. Pero para iniciar con la información, les tengo las posturas, principalmente de las organizaciones sociales, que han pedido que se investigue y se dé con los responsables de cometer este crimen. Es el preciso momento en que migrantes de diferentes nacionalidades solicitan a las autoridades del Centro de Detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, México, ser liberados. Y es que un voraz incendio estaba consumiendo las instalaciones. Tras el aviso se observa cómo el personal ignora el llamado y mejor deciden abandonar el lugar, dejándolos para que las intensas llamas los consumieran, provocando la muerte de al menos 40 migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y algunos países de Sudamérica. Entre ellos, según noticias, 12 salvadoreños se encontraban en el siniestro y 28 guatemaltecos. Es una situación bastante triste y lamentable por lo que estamos pasando en este momento. Nosotros en el Instituto Salvadoreño del Migrante siempre es nuestra posición de exigir, pedir y demandar el trato justo y apegado a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que las personas que van en tránsito para Estados Unidos se lo merecen. Nosotros como organización lamentamos que se dé estas constantes tragedias en México. Sabemos que hay muchas personas que están llegando constantemente y que las capacidades ya rebasan cualquier demanda de atención. Pero esperemos que no haya mano criminal en esta situación, y de haberla es una muestra clara del racismo y la xenofobia contra nuestros hermanos que están pasando por México buscando el sueño americano. Para algunos migrantes que se encuentran en esta zona fronterizas consideran que el accionar de las autoridades es condenable y se debe de investigar, pues horas antes de lo sucedido habían llevado una serie de operativos para capturarlos. Se juntó con los cuerpos policiales, agarró a todos los chicos que están en los semáforos, ganándose la platica, trabajando porque no estaban haciendo nada malo. Fueron pura gente trabajadora con sus limpiavidrios, yo también he estado ganando la vida de eso. Y los encerraron acá, ya tenían para mí ya tenían todo planeado. Porque para negar que es un simulacro, que fue un hotel y no dan respuesta, y para que 29, 41 personas hayan fallecido así, quemadas, eso no se ve justo, no hay nada que lo justifique. No hay nada, porque ellos tienen su protocolo de seguridad y son bien específicas. Ahí uno no entra nada. Uno se arropa con una telita de aluminio que ellos nos dan. Todos los protectores de cepillo de dientes, de crema, ellos mismos los revisan antes de darlo. En reiteradas ocasiones, miembros de organizaciones civiles y representantes de albergues migrantes han denunciado la creciente discriminación de los extranjeros en estos puntos, así como la existencia de detenciones arbitrarias donde agentes municipales cuestionan sobre el estatus migratorio de las personas, los extorsionan, le rompen la documentación, le roban el dinero y otras pertenencias. Y solo demuestra la falta de humanidad y el total irrespeto a los tratados internacionales para la atención a migrantes en tránsito. Verdaderamente, las condiciones incluso admitidas por las mismas autoridades mexicanas reportan que estos centros temporales son centros en condiciones totalmente deplorables, donde no existen las mínimas condiciones para mantener detenidas a estas personas. Por ahora, las autoridades de México han reiterado que iniciarán con las investigaciones para determinar lo que verdaderamente sucedió. De igual manera, hay acercamiento con las representaciones diplomáticas de los países de donde eran los fallecidos,
para iniciar con el proceso de repatriación de sus cuerpos y que sus familias les puedan dar cristiana sepultura. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Entre la lista de fallecidos hay guatemaltecos, hondureños y también salvadoreños. Lastimosamente, logramos conversar ahí en El Salvador con la familia de uno de ellos, quien ha asegurado que salió en el mes de febrero, pero que nunca pensaron que una tragedia como esta los iba a enlutar. Y ahora lloran amargamente y piden justicia para que esta muerte no quede impune. Nuestro compañero Ingmar Batres se reunió con ella y nos presenta más detalles en el siguiente informe. Ahorita voy saliendo, cuídense, los amo mucho. Fue el último audio que recibió Patricia de parte de su esposo Roberto. Él fue uno de los 12 salvadoreños que murieron en el incendio en Ciudad Juárez, en un recinto donde tenían detenidos migrantes de varias nacionalidades. En El Salvador, Roberto era taxista. La falta de oportunidades obligaron a que tomara la decisión de emigrar hacia Estados Unidos. Se contactó con un coyote que pidió la cantidad de $12,500. Y Roberto salió del país el 27 de febrero de este año. Se quería venir para aquí, para El Salvador, porque había sufrido mucho. A él ya lo habían agarrado 3 veces la migración, pero americana, y lo devolvían ahí a México. Entonces todo fue que lo agarrara la migración de México y para que ya no saliera de ahí. No hay oportunidades porque él trabajaba de taxista y no era mucho lo que ganaba. Entonces se cansó, por eso decidió irse. Casi que pasó como un año pensándolo y hasta que se decidió irse. Un amigo de él se lo recomendó, que él había llegado en 11 días, ya estaba en Estados Unidos. Y entonces él se animó más a irse. Sentía miedo, pero al ver que su amigo llegó, pues él decidió y se comunicó, pidió el número del coyote. Y sí, en total 12,500 le iban a cobrar. 3,000 aquí, 3,000 en México y los otros 6,000 ya llegando a Estados Unidos. Fuera de El Salvador, Roberto quería darle una mejor vida a su esposa y a sus 2 hijas de 2 y 9 años. Su familia ahora espera no solo la ayuda de las autoridades salvadoreñas, también piden al gobierno de México que castigue a los responsables. La situación es bien difícil para mi sobrina, ella tiene las 2 niñas pequeñas y no va a ser fácil para ella salir adelante. Investiguen y que los culpables pues que paguen, porque imagínense cómo tenían a estas personas ahí, cómo estaba encerrados pues, y cómo no pudieron librarse del fuego y quedar ahí quemados. Es algo súper doloroso. Luchar, eso me toca porque me quedé con las 2 niñas y él se había ido por nosotros. Entonces hoy me toca a mí sola. No, la suerte no es para todos. Algunos pasan, algunos no. Es un viaje que lo tienen que pesar mucho para irse. Patricia dice que saldrá adelante por sus hijas. De momento se encuentran en trámites de asistencia con la Cancillería salvadoreña. Si usted desea ayudar, puede hacerlo a este número de cuenta. Ahora ella, al igual que otras 12 familias, esperan la justicia para los culpables. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Ingmar Batres. Y siempre en relación en este caso acá en Los Ángeles logramos platicar con la madre de Roberto, un joven de 31 años, quien ya se había trazado proyectos al llegar a los Estados Unidos. Ella ahora llora y está sumergida en el dolor, al igual que el resto de familias se han unido al clamor de solicitar justicia. Más detalles de esta entrevista exclusiva se la presento a continuación. Y lo que hicieron con todos los inmigrantes que estaban ahí, inclusive de mi hijo, fue un asesinato de parte de las autoridades del centro de detención. Justicia es lo que pide Ana Delmi Evangelista, madre de Roberto Evangelista, quien es uno de los fallecidos del fatal incendio ocurrido en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México. Muchas son las preguntas de lo sucedido, pero pocas las respuestas para esta madre, quien se sumerge en el dolor al saber cómo su hijo perdió la vida
y el poco interés que mostraron las autoridades mexicanas para ayudarlo a salir de la celda donde él y el resto de migrantes fallecidos se encontraban. Fueron las autoridades las negligentes que no tuvieron la empatía de ayudar a los muchachos. ¿Por qué sacaron a las mujeres y a ellos no les abrieron la reja? Es un asesinato que ellos lo cometieron, que va a ir toda la vida en la conciencia de las autoridades de allí, de Juárez. Que no le echen la culpa a otra gente que ahora no se quieran lavar las manos. Ellos van a pesar con eso y sepan que Dios sabe lo justo y lo injusto. Yo no les deseo nada malo, pero van a tener la justicia divina de Dios. Porque han sido personas, no han sido animales. Sean conscientes. No asesinen a las personas porque todos venimos a este país con un propósito. Venimos a buscar un buen futuro para nuestros hijos. No los asesinen, por favor. Para lograr el tan anhelado sueño americano, los migrantes tienen que sufrir humillaciones, extorsiones, abusos, violaciones, incluso hasta poner en riesgo su propia vida. Hay quienes logran superar estas dificultades, pero otros no corren con la misma suerte. Es por eso que se debe de trabajar en acciones efectivas en los países que hoy por hoy tienen un mayor flujo migratorio. Pero abran fuentes de trabajo para que esos jovencitos no tengan que venir a perder la vida. Que no sigan, que no hayan más vidas de jóvenes que tienen un futuro por delante. Yo sé que usted no tiene la culpa, señor presidente, pero haga algo, por favor. Haga algo. Incentive con algo de trabajo. Ayude, por favor. Por ahora, esta familia que radica en los Estados Unidos espera que los reportes de las investigaciones esclarezcan todo lo sucedido, pero también piden la pronta intervención de las autoridades para poder iniciar con el proceso de repatriación del cuerpo de Roberto, como era conocido, y así darle cristiana sepultura. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y en redes sociales se difundió un video donde se observa cómo quedaron encerrados los migrantes que fallecieron tras este incendio en las celdas del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. En el video de apenas 32 segundos se observa cómo los migrantes estaban dentro de la celda manifestándose y al final de una de ellas se comienza a ver el fuego. En la imagen se ve a dos personas, un guardia de seguridad y otro hombre con un uniforme, quienes salen del lugar. Después de ello, la toma se oscurece debido al humo del fuego en las celdas. A lo largo de esta semana circularon en redes sociales videos, fotografías, pero también declaraciones de los migrantes que se encontraban en este centro de detención, en las cuales señalan a las mismas autoridades de una negligencia para poderlos ayudar. El presidente de México también se ha referido en reiteradas ocasiones y ha dicho que la Fiscalía General de México se encuentra investigando y por lo menos hay 5 personas que estarían en vías de investigación. Tratos inhumanos, violaciones a los derechos humanos es lo que también piden que se detengan las organizaciones sociales. Incluso se tenían señalamientos contra el propio alcalde de Ciudad Juárez por las acciones que él había encabezado en los últimos días previo a la captura de estos migrantes. Pero más detalles se los presento en el siguiente informe. El incendio fatal en un centro migratorio en Ciudad Juárez es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparte el gobierno de México y Estados Unidos contra este sector. Pues con esta trágica noticia, donde más de una treintena de migrantes han fallecido, lo único que se visualiza es un sistema de control inhumano y que toda estrategia para frenar la migración irregular ha sido un fracaso. Esto es el resultado de una política de contención y detención migratoria que ha venido operando a lo largo de la actual administración y que ha sido heredada de otros gobiernos en México, comenzando con el gobierno de Felipe Calderón. Entonces nos llama sumamente la atención que continúen las detenciones masivas, que continúe el hacinamiento de personas
nosotras sabemos que dentro de las estaciones migratorias no existen condiciones adecuadas para que las personas permanezcan, y es una forma de criminalizar la migración, es una forma de generar inconscientemente dentro de las personas pues el temor a volver a intentar el cruce. Quien también salió al paso ante los señalamientos de las capturas arbitrarias que se habían hecho contra los migrantes previo a la tragedia y las últimas medidas tomadas contra este sector que espera en este punto fronterizo fue Cruz Cuellar, alcalde de Ciudad Juárez. No hay ningún tipo de verdad. Lo que hemos venido diciendo ha sido el cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades de la ciudad. Y son hechos completamente distintos. Si alguien quiere empatarlos o algo, pues es ya querer lucrar políticamente con una tragedia tan grave como esta. Eso es muy, muy lamentable, porque lo que sucedió en las calles no tiene ninguna relación con lo que pasó ahí. Son hechos completamente distintos y desde luego que nosotros tendremos que cuidar los derechos humanos de los migrantes y los derechos de los ciudadanos, como lo hemos venido haciendo. Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios y pruebas para esclarecer la verdad de lo ocurrido. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y hay otras situaciones que también son alarmantes, Ernesto y amigos televidentes. Vamos a hablar de otro drama, ya veíamos esa tragedia, pero también hay otra arista, otra cara de la migración irregular que siempre sigue registrando víctimas. Y son los niños, estos casos de niños abandonados a su suerte en la frontera. Esto es lo último que se conoce sobre algunos casos. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores dan seguimiento al caso de un niño guatemalteco que rescató la patrulla fronteriza luego de que un coyote lo abandonara tras cruzar el río Colorado entre la frontera entre Arizona y México. El rescate quedó registrado en video la tarde del pasado 20 de marzo de 2023, cuando el traficante cruzó la valla que separó México y Estados Unidos con un pequeño niño en brazos. Una vez en tierra, el coyote corre y deja en el suelo al menor entre las vallas que separan las fronteras de ambos países a poca distancia del río Colorado. En las imágenes se observa cuando el pequeño se pone de pie y un segundo después camina, al parecer desconcertado. Un agente que patrullaba la zona se percató del hecho y aceleró su vehículo para llegar hasta el menor, quien corría el riesgo de caer al río y ser llevado por la corriente. El agente logró llegar a tiempo hasta donde se encontraba el menor y lo puso a salvo dentro de su vehículo para luego llevarlo ante las autoridades migratorias. Las autoridades posteriormente también compartieron la imagen de un agente sosteniendo al bebé tras el rescate. El niño migrante tiene 1 año y 9 meses y fue rescatado por agentes de la localidad de San Luis, entre los estados de Arizona y California. De acuerdo al informe oficial, el menor no acompañado se encontraba en buen estado de salud y permanece bajo protección consular. También se dio a conocer que el niño es originario de Escuintla y el objetivo de viajar hasta los Estados Unidos era reunirse con su padre, quien reside en el estado de California. De acuerdo con las autoridades, la misión consular de Guatemala en Tucson, Arizona, se comunicó con el progenitor, con quien se reunificará en los próximos días mientras se desarrolla este proceso. Se indicó que el menor permanecerá bajo el resguardo de una familia sustituta y posteriormente será el consulado de Guatemala en California el que quedará a cargo de él. En otro caso, elementos del Grupo Beta de México dieron a conocer que identificaron el cuerpo de una niña migrante de aproximadamente 10 años flotando en un tramo del río Bravo entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. De acuerdo a las autoridades, la menor cruzaba el afluente con sus padres en búsqueda del tan anhelado sueño americano cuando inesperadamente una repunta la arrastró. Para el sur de la frontera, Roxana Webb. Otro de los temas que ha causado mucha preocupación en los últimos días es sobre el abandono de menores de edad en los puntos fronterizos entre México y los Estados Unidos. Y es que en los últimos días se conoció cómo un coyote abandonó prácticamente en la intemperie a un niño de tan solo 1 año de edad. Afortunadamente, las autoridades de la patrulla fronteriza lograron rescatarlo y ponerlo a salvo. Más detalles a continuación. La escasez por citas disponibles para que los solicitantes de asilo ingresen legalmente a Estados Unidos está provocando que las familias migrantes tomen la decisión de una separación.
pues de acuerdo a lo que han señalado, el sistema no les está permitiendo poder ingresar en grupo y son automáticamente rechazados. Creo que es importante que si va a haber esas deportaciones de todos estos núcleos o grupos, núcleos familiares o grupos de otros países hasta nuestras zonas fronterizas, lo menos que pueden hacer desde el gobierno de Estados Unidos coordinados con México para aportar recursos económicos a la sociedad civil para su mejor atención, ya que somos los primeros respondientes ante la necesidad de los migrantes que son sacados o deportados de los Estados Unidos hacia la frontera de México o de los que vienen de sur a norte de otros países, incluyendo nuestro propio país, hacia las zonas fronterizas. Esperemos que lo consideren. Necesitamos cubrir todas esas necesidades básicas dentro de las instalaciones. Lo más preocupante para algunos activistas pro-migrantes que también se ha dejado entrever que el gobierno del presidente Biden estaría buscando implementar nuevamente las detenciones de familias cuando finalice el título 42, política de la era Trump, que hasta la fecha mantiene las secuelas psicológicas a quienes se vieron afectados por este proceso. Recuerda en la era Trump, tanto daño que se le hicieron a las familias migrantes, que separaron a los menores de edad de sus padres. ¿Sabías tú que hasta este momento todavía hay familias que no han sido reunificadas? Es más, las personas que están pidiendo asilo en Estados Unidos y sí llegan a pasar el miedo, la entrevista de miedo creíble, llegan a tener una oportunidad para pelear este caso. Ahorita las fechas de las cortes se han extendido tanto al año, a los 2 años, etcétera. Mientras tanto, algunas familias migrantes guardan la esperanza de obtener una respuesta favorable a sus peticiones y evitar tomar el camino de una separación. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, en El Salvador es parte de la información de todo lo que ha sucedido en torno a esta tragedia. Ahora quedará a esperar cuáles serán las acciones que tomarán los gobiernos de estos países que continúan reflejando un índice de sus ciudadanos emprendiendo este viaje, enfrentándose a condiciones inestables y en la que vemos, como en estos casos, que lastimosamente pierden la vida. Vamos a estar pendientes de lo que pueda ir ocurriendo en los próximos días y llevándoles todos los pormenores. Estaremos presentes en estas fronteras para llevarles a detalle los testimonios, los casos e historias de aquellos que están tratando de salir adelante y que se ven impulsados por la falta de oportunidades en cada una de sus naciones. Una realidad que no hay que ocultar, una realidad a la cual se vive hoy por hoy y de acuerdo a lo que han mencionado algunos miembros de organizaciones sociales, el fin del título 42 podría significar una crisis y un éxodo de migrantes principalmente de Centroamérica hacia los Estados Unidos, nunca antes vista. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de estos dos temas, las familias y también esta tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez. Que pases una feliz noche y muchas gracias por tu cobertura. Nosotros seguimos con más temas, contarles que las autoridades migratorias mexicanas revelaron datos sobre la cantidad de menores de edad localizados y rescatados intentando llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Entre ellos hay niños y adolescentes salvadoreños. Conozcamos a continuación las cifras. ¿Me puede ayudar? Al menos 559 niños salvadoreños fueron rescatados por autoridades mexicanas cuando cruzaban ese país en busca de llegar a los Estados Unidos. La cifra corresponde solamente a los primeros 3 meses del año. En ese periodo de tiempo, 34.489 menores migrantes han sido encontrados en esa situación, de acuerdo con estadísticas reveladas por el Instituto Nacional de Migración de México. Del total de niños, unos 2.429 viajaban solos y los restantes 32.060 lo hacían acompañados de algún familiar o conocido, cuyos países de origen en su mayoría eran Guatemala, Honduras y El Salvador.
Del total de menores, 15.891 son niñas y jóvenes, mientras que 18.598 también corresponden a niños y jóvenes varones. La tendencia por nacionalidad indica que 2.878 infantes provenían de Guatemala, seguido por 2.368 de Honduras. Los restantes 28.684 menores son originarios de otras naciones. Los más de 34.000 niños y jóvenes rescatados por el INAMI representan el 31.1% de los más de 110.864 menores migrantes localizados y auxiliados por las autoridades mexicanas durante todo el 2022. Y es que de acuerdo con la legislación de ese país, los niños migrantes que son sorprendidos intentando cruzar hacia suelo estadounidense quedan bajo la tutela y protección del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, mientras se define su situación migratoria en suelo mexicano para privilegiar la unificación familiar y evitar que sean víctimas de traficantes de personas u organizaciones criminales. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y la cantidad de menores no acompañados que siguen migrando es un tema que preocupa a las organizaciones sociales en Guatemala. La migración no distingue edades. Cada vez aumenta el número de menores que viajan hacia Estados Unidos de forma irregular y sin un adulto que los acompañe. Desde el 1 de enero hasta el 8 de marzo del año 2023 se reportan 889 niños retornados a nuestro país, de los cuales son 257 mujeres y 632 hombres. Recientemente llegó un vuelo con más de 100 menores, la mayoría adolescentes, que fueron encontrados dentro de un tráiler en Veracruz, México. Una situación que la organización Refugio de la Niñez califica como sumamente preocupante. Casos en los cuales los niños han sido vulnerados sexualmente, ya sea por los mismos tratantes o bien por las personas que durante la ruta se los van encontrando. Asimismo han sido explotados laboralmente, ya que durante la ruta pues, se ven sin la posibilidad económica de poder continuar. Representantes de la Plataforma de Desarrollo e Integración Social PLADIS remarcan que los menores migrantes son producto de la pobreza y falta de oportunidades. El Estado debe dar esas condiciones para que las familias puedan desarrollarse en su comunidad y no tengan que migrar, no tengan que descuidar a sus hijos. Al regresar a Guatemala son contactados con familiares para regresar a casa o enviados a un hogar estatal temporalmente. En 2022 se registraron más de 7.400 menores no acompañados deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Vamos a nuestra primera pausa. Usted está viendo Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12. Ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios.
La Organización Internacional para las Migraciones ha presentado una estrategia para tratar el tema de la migración irregular. Veamos. Las prioridades de la estrategia se basan en un sistema de gobernanza, resiliencia y movilidad. Y los 3 ejes que tenemos en esta estrategia: primero, el eje de resiliencia, fortalecer la capacidad de resiliencia de los migrantes; un eje de movilidad, donde vamos a ayudar, apoyar para que la gente se mueva de forma segura, regulada y ordenada; y el último eje, que es un eje de gobernanza, para apoyar el gobierno guatemalteco a manejar los flujos migratorios en el país. Entonces, esta estrategia se da en un momento en el cual estamos en una situación por delante con una visión moderna, donde además se ha sido trabajada no solamente por la OIM, sino por todo el sistema de Naciones Unidas, por la sociedad civil, por el gobierno y también con la participación del sector privado. Entonces buscamos que esta implementación pueda atraer además mayores cantidades de recursos para seguir apoyando a Guatemala en esta situación. Como ustedes saben, Guatemala trabaja estrechamente con las agencias de las Naciones Unidas para poder complementar el trabajo que nosotros realizamos en el campo. OIM ha venido apoyándonos en diferentes programas, especialmente en programas que ayudan a los migrantes a ser retornados de una manera digna, en programas de movilidad laboral, en programas que cuidan y también protegen los derechos de nuestros migrantes. Y esta estrategia de país, que es fundamental y que ahora tuvimos la presencia también de la directora para Latinoamérica de OIM, es un reflejo de esa alianza estratégica que tenemos en estos años. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las autoridades guatemaltecas han hablado sobre una serie de extradiciones. Veamos la nota. Recientemente en Guatemala han endurecido las penas contra los sujetos que se dedican a la trata de personas, mejor conocidos como coyotes. A esta investigación se suma Estados Unidos con las primeras extradiciones de personas acusadas por este delito, una acción que fortalece el combate de este tráfico ilícito de personas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el pasado 16 de marzo las primeras extradiciones de Guatemala al país norteamericano por cargos de tráfico de personas que resultaron en muerte, y las primeras extradiciones de tráfico de personas guatemaltecas de cualquier tipo en casi 5 años. El anuncio se hizo en una reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, en El Paso, Texas, encabezada por el secretario de Justicia Auxiliar, Kenneth Polite Jr. El funcionario integra la División Criminal del Departamento de Justicia, que convocó a los líderes de las fuerzas del orden para discutir la interrupción y el desmantelamiento de las redes de contrabando de personas que operan a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa fue creada por el fiscal general Merrick Garland en junio de 2021, en asociación con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, para fortalecer los esfuerzos generales del departamento para combatir estos delitos basados en el aumento del contrabando prolífico y peligroso que emana de América Central e impacta a las comunidades fronterizas. Concretamente, el objetivo de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa es interrumpir y desmantelar las redes de trata y tráfico de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con un enfoque en las redes que ponen en peligro, abusan o explotan a los migrantes, que presentan riesgos para la seguridad nacional o participen en otros tipos de delincuencia organizada transnacional. Como se anunció el año pasado, la amplia coordinación y cooperación entre las autoridades policiales estadounidenses y guatemaltecas condujo a la acusación y arresto de los 4 líderes de una red dedicada al contrabando de migrantes indocumentados, así como a la detención de 15 objetivos adicionales en Guatemala en agosto de 2022. De conformidad con una solicitud de extradición, las autoridades guatemaltecas ordenaron la extradición de los líderes a Estados Unidos, donde enfrentarán acusaciones por su presunto papel en una red de tráfico humano. En el anuncio se puntualizó que los acusados presuntamente conspiraron con otros contrabandistas para facilitar el viaje de un gran número de migrantes de Guatemala a través de México y en última instancia a los Estados Unidos. Por el viaje peligroso e irregular, los contrabandistas de personas cobraron a los migrantes y sus familias aproximadamente entre $10,000 y $12,000. Este caso demuestra la amenaza mortal que los grupos de tráfico de personas representan para los migrantes que ponen en peligro y explotan, dijo el fiscal general Garland.
Ante esta situación, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y todo el Departamento de Justicia indicó que están duplicando esfuerzos para interrumpir y desmantelar las peligrosas operaciones de tráfico de personas y para encontrar y llevar ante la justicia a los perpetradores, sin importar dónde se encuentren. Este es un reporte de Regan Rodríguez para el sur de la frontera. Y estudios recientes revelan que la migración está afectando directamente la mano de obra hondureña. Se estima que a diario más de 1,000 personas salen irregularmente del país. No hay mano de obra, aseguran representantes de las MIPYMES, situación que confirman desde Fundación Eleutera, tras elaborar un informe que arroja que el 50% de rotación del personal en San Pedro Sula es por abandono de gente que emigra. Tenemos mucha falta de mano de obra en MIPYMES, en el sector turismo y además en el sector emprendedor, porque, por ejemplo, ahora es muy normal escuchar que no se encuentra gente técnica o gente del sector construcción, de fontanería y tal. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está sabiendo que los contratos y que la remuneración en Estados Unidos o en otros países es mucho mejor y la calidad de vida es mucho mejor que en Honduras. Según este analista económico, los gobiernos no han hecho nada para detener esta fuga de talentos, porque las remesas representan para Honduras una fuerte inyección de capital. No ha habido nada dentro de eso realmente para poder solucionar ese problema. Dentro de estos gobiernos creemos que lo hacen adrede. ¿Por qué? Porque las remesas que envían estos compatriotas nuestros en su esfuerzo por llegar allá, incluso en sacrificar hasta a su propia vida por llegar allá, y una vez que llegan trabajan duro y le envían a su gente acá esos dolaritos, eso le representa a estos gobiernos el 30% de todo lo que se produce internamente, lo que nosotros llamamos Producto Interno Bruto. Pero que eso no es producto interno, sino el trabajo y el esfuerzo de nuestros compatriotas fuera del país. Si no fuera por esas remesas, realmente la economía en nuestro país nos estaría dejando en un estado fallido. El camino hacia Estados Unidos continúa siendo difícil. Solo el año pasado 890 personas murieron tratando de cruzar la frontera y pese a los riesgos se estima que a diario salen 1.142 hondureños, lo que genera que al mes unos 6.000 sean retornados y de esa cantidad el 70% lo vuelve a intentar. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo sobre los solicitantes de asilo. El plan binacional, diseñado justo antes de que el presidente Biden llegara a Canadá para una visita oficial, permite a ambos países reducir el aumento de la migración. Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo que permitirá a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras, en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. El acuerdo fue anunciado este viernes durante el viaje del presidente Biden a Ottawa, la capital de Canadá, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau. Ahora Canadá podrá devolver a los inmigrantes en lugares como Roxham Road, un saturado punto de cruce no oficial desde Nueva York
para los inmigrantes que buscan asilo. Español, que alto. Está ilegal tu entrada. Hasta ahora, el Tratado de Migración del 2004 con Estados Unidos permitía a Canadá devolver los migrantes solo si cruzaban puertos de entrada oficiales. Biden el viernes habló frente al Parlamento canadiense. A medida que avanzamos en nuestra prosperidad y seguridad compartidas, nunca debemos perder de vista nuestros valores compartidos, porque nuestros valores literalmente son el eje que sostiene todo lo demás. Dar la bienvenida a los refugiados y buscar solicitantes de asilo es parte de la identidad de los canadienses y estadounidenses. A cambio, Canadá acordó proporcionar un nuevo programa de refugiados legales para 15,000 migrantes que huyen de la violencia, la persecución y la devastación económica en América del Sur y Central, lo que reduce la presión de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración durante los últimos años sobre cómo construir una economía sólida para todos en nuestros dos países y en todo el mundo. Biden llegó a Ottawa el jueves por una visita destinada a subrayar la unidad entre Estados Unidos y Canadá, después de 4 años de alejamiento e incluso hostilidad entre Trudeau y el expresidente Donald Trump. Soy optimista sobre el futuro, y eso no es una hipérbole. Soy optimista, realmente soy. Vamos a crear un futuro mejor para el pueblo de Canadá y el pueblo estadounidense, y una consecuencia para todo el hemisferio y alrededor del mundo. El acuerdo elimina una de las relativamente pocas disputas entre Trudeau y Biden. Los dos líderes también discutieron cómo estabilizar Haití. Estados Unidos cree necesaria una fuerza de seguridad internacional y ha instado a Canadá, que tiene fuertes lazos con la isla, a que la dirija, algo a que Trudeau se ha resistido hasta ahora. Para Biden, el acuerdo que empieza a la medianoche de este sábado podría ayudar a reducir el número récord de migrantes que se han desplazado hacia la frontera sur de Estados Unidos a través de México, impulsados por la inestabilidad política y económica en la región. Sin embargo, el acuerdo enfurece aún más a los defensores de los refugiados, que ya están frustrados con la decisión de Biden de tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y luego de ver frustrado su intento de cruzar en masa a Estados Unidos, migrantes regresaron a las calles de Ciudad Juárez para ganarse la vida, pero dicen ser víctimas de acoso. Un gran número de migrantes que no han podido ingresar a Estados Unidos ahora se ganan la vida limpiando autos o pidiendo dinero en las calles para poder pagar un hotel en México. La mayoría de las veces ya saben que uno está aquí, le dicen que uno se vaya, pero uno no se va por lo mismo, por la necesidad. Por eso uno se mantiene por aquí, sí. Familias enteras deambulan a diario por las calles de Ciudad Juárez en busca de alguna ayuda de la comunidad, pero ahora dicen estar siendo acosados. La policía, la inseguridad, donde nos quedamos, a veces nos quedamos en la calle. Y pues mucha gente piensa que es fácil todo esto, venirse desde allá pues, de nuestra tierra y llegar hasta aquí, hasta la frontera, pero es algo muy tremendo, algo muy difícil. Autoridades municipales en Juárez dicen contar con un programa para emplear a migrantes o bien ayudarles con el retorno a sus países de origen. Ya hemos colocado más de 400 personas en un año de trabajo de esta bolsa de trabajo. También tenemos opciones para retornos voluntarios dentro de la República Mexicana o llegar hasta la frontera con Guatemala. Ese también es una opción, se les da un 50% de descuento a las personas que quieran retornar voluntariamente. La respuesta para dicho programa no ha sido la mejor y en caso de no lograr su objetivo de cruzar Estados Unidos, algunos migrantes tienen en mente continuar su vida en México. Está considerado eso también, de quedarnos aquí pues a trabajar. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Incrementos de hasta $50 reciben migrantes por parte de conductores que se aprovechan de su necesidad en Honduras. Continúan los abusos por parte de algunos operarios del sector transporte al sobrevalorar el costo del pasaje hacia la población migrante que utiliza a Honduras como un puente en su paso hacia los Estados Unidos. Hay una estafa en el terminal de Danlí, están unos que salen directo hasta Guatemala directo y no te dejan en el terminal como tal allá, sino que te dejan en una trocha y después tienes que pagar $10 más para poder llegar al sitio donde va. ¿Cuánto le están cobrando en total, caballero? Allá en Dalí hay unos que cobran 50 y otros 37, pero
Hay como que una mafia, pues, ¿sabes? Uno viene migrando de su país porque uno viene sufrido, pues, ¿sabes? Porque si tuviéramos buena comodidad en nuestro país no emigráramos en nuestro país. Pues. Claro que cobran injusto porque te pintan una cosa que cuesta un pasaje, entonces te dejan en otro lado para que la otra persona o el otro chofer te cobre otro pasaje. Aproximadamente 1.000 migrantes de diferentes nacionalidades circulan a diario por el territorio nacional. Según algunos parlamentarios, los migrantes al ingresar al país se les entrega un permiso para poder desplazarse hacia su ruta. Donde sí se están aprovechando es en la frontera misma, ¿verdad? Cuando los trasladan hasta Danlí. Llegó un momento que el abuso era exagerado. Óigame, $100 por 30 kilómetros creo que es la distancia que hay ahí. O sea, esto ya no era un abuso, era un robo descarado, aprovechándose de las necesidades de los migrantes. ¿Debe actuar aquí directamente? Pues ahí el Instituto de Transporte en parte, pero también la policía, porque cuando se ha querido poner orden, los mototaxis y los que han estado haciendo este robo a los migrantes se han rebelado. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, por su parte, asegura estar realizando acciones para evitar este tipo de abusos. Si fuese de aquí a la frontera que nosotros hemos sugerido $30 y cobran 35, 40, entonces eso los obligamos a que devuelvan ese dinero al migrante. Y número 2, si no lo quiere hacer, pues se le sanciona, y número 3, se le decomisa la unidad. Sí, número 1, nosotros le pedimos que le den su boleto o ticket y ellos que acrediten que realmente le van cobrando las tarifas sugeridas. Y número 2, pues igual les preguntamos si usted sabe que el migrante no tapa nada, pues. La crisis migratoria cada día se complica aún más y la evidencia es clara ante el incremento de personas de origen cubano, venezolano, haitianos, argentinos, hondureños, entre otros, desbordando las distintas terminales de autobuses que lo llevan hasta la frontera de Aguacaliente. Ahí la ruta sigue y el sacrificio es mayor. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y cientos de hondureños han mantenido protestas a las afueras del consulado hondureño en Houston, Texas, asegurando que lleva sin abrir al público hace más de un mes. Un grupo nutrido de hondureños se concentraron el fin de semana frente a la nueva sede del consulado de su país en Houston, Texas, que está sin abrir al público desde hace un mes, esto para exigir la renuncia del cónsul. Los hondureños critican a las autoridades consulares por no cumplir con abrir las oficinas el 18 de marzo para atender a decenas de compatriotas, como se habría estipulado en el caso de los casos de emergencia y expedición de pasaportes electrónicos. Ni la Cancillería hondureña ha contestado las llamadas telefónicas hechas para responder por la no apertura de esta nueva sede, que tenía que haber empezado a funcionar desde el 23 de febrero. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lilian Rivera. ¿Y qué denuncia quiere hacer usted? Yo hago esta denuncia porque yo necesito mi pasaporte para poder pagar mis impuestos. Y pues como el consulado de acá está cerrado, tenemos esta gran problemática de este documento. ¿Y usted el año pasado, hace cuánto tiene vencido ese pasaporte? Hace ya más de un año. ¿Y el año pasado usted pagó impuestos? Sí. ¿Y este año ha pagado impuestos aquí en los Estados Unidos? No. ¿Por qué? Por lo mismo, por mi documento que ya está vencido y lo necesito. ¿Qué mensaje le da al canciller o a la autoridad de Honduras? Que por favor pongan más interés en esta problemática, porque así como yo lo necesito, habemos muchos hondureños que están en la misma situación. ¿Y qué pasa si usted no paga impuestos aquí en los Estados Unidos? Si no pago impuestos, pues el gobierno se va contra mi persona. Al parecer, la causa estaría relacionada a la falta de autorización por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos para que pueda abrir la nueva sede. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras informó el 28 de febrero que la sede donde operaba el consulado de Houston iniciaba un proceso de mudanza a otro local y que por ese motivo suspendía temporalmente las atenciones. Vamos a una nueva pausa. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados.
posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Los riesgos en el desierto son muchos, pero aún así los migrantes deciden emprender este peligroso viaje. Aquí me encuentro en el desierto con demora. Éramos 20 de los 5 que hay ahora. Y el coyote dice que faltan 3 horas. Hace pocos días se adelantó la hora en los Estados Unidos para iniciar la temporada de verano, el cual las autoridades migratorias esperan que sea largo y caluroso en este 2023. Lamentablemente también con la llegada del verano aumentan las muertes de migrantes a lo largo del desierto, tanto en México como en los Estados Unidos. Como periodista guatemalteco y con el fin de experimentar de primera mano las temperaturas que enfrentan los migrantes que se aventuran a cruzar estos terrenos en donde no hay sombra, realicé una corta caminata en el desierto de Chihuahua en el lado de los Estados Unidos. Aquí voy caminando para poder llegar lo más cerca que pueda a estas montañas acá en Nuevo México. 1 hora aproximadamente del Paso, Texas. Nuevo México es fronterizo con Texas y con el estado de Arizona, pero por esta área definitivamente es un área totalmente desértica. Aquí pueden ver ustedes, para llegar a esas montañas me falta mucho, pero vamos a hacer lo posible, llegar hasta la parte más cerca que podamos. Los migrantes que se aventuran a esta agotadora caminata bajo un calor que supera los 100 grados Fahrenheit y con poca agua o alimentos pueden morir en cuestión de horas. Quiero cubrirme del sol. Vamos a ver acá. Es una parte donde me puedo cubrir del sol por un momento, pero el peligro es que puedan haber animales. Es un área, es el desierto y es por acá donde pasan muchos connacionales caminando. Ya estoy del lado de los Estados Unidos. Es aquí donde las personas que vienen caminando por varios días tratan de cubrirse del sol, pero aquí pueden haber animales, pueden haber serpientes, culebras. Yo por supuesto no me voy a acercar. Al fondo se pueden ver algunas ciudades y este es el desierto de Chihuahua. El desierto de Chihuahua cubre no solo el estado de Chihuahua en México, sino también estas partes de acá, de Texas, Nuevo México y Arizona, ya del lado de los Estados Unidos. Estas son las imágenes que les trasladamos acá al sur de la frontera para que ustedes se den una idea más o menos qué es lo que las personas caminan acá en estos lugares. También caminé un corto tramo por colinas y montañas del oeste de Texas y Nuevo México, donde al caer la tarde la temperatura empieza a bajar, lo que también hace vulnerables a los migrantes quienes arriesgan sus vidas a otros tipos de peligros. Aquí estoy bajando estas montañas, muy peligroso realmente, pero acá hay partes donde se camina mucho. Se meten las espinas de los nopales o los cactus y como podemos ver aquí hay grupos de civiles organizados conocidos como los Minutemen, que son los que se encargan de resguardar las fronteras principalmente de Texas, pero con armas legalizadas.
se ha reportado muchos ataques a los migrantes que vienen por estos lugares, la parte plana del desierto, pero también en estas montañas que ya llegan acá al lado de los Estados Unidos. Y esa situación pues ha venido a ser muy lamentable, ya que con nacionales centroamericanos y de cualquier parte de Sudamérica pues han tenido que caminar a estos lugares y han sido en algunas ocasiones atacados por este grupo de civiles organizados con armas legalmente registradas para poder cuidar su espacio fronterizo. El último caso que se vio es de un exalcalde de estas áreas que hirió a un migrante y a otro lo asesinó con su arma de fuego cuando vio un grupo de migrantes que pasaban por estos lugares. Así de que esto es lo que se puede ver y se puede vivir acá en esta parte del desierto y estas montañas ya del lado de los Estados Unidos, cuando los migrantes llegan a territorio estadounidense con el fin de llegar a cualquier destino en uno de los estados de la Unión Americana. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Si para este periodo vacacional u otra fecha planea salir del país con menores de edad, tome en cuenta los nuevos requisitos que debe cumplir el acta notarial de autorización, según lo indica la ley Crecer Juntos, que ya está vigente acá en El Salvador. En lo que va de este año, la Dirección General de Migración y Extranjería ha realizado 9.050 revisiones de autorizaciones de salidas de menores de edad, de las cuales 4.000 han sido rechazadas, ya que el acta notarial no se ha formulado según lo estipulado en la nueva ley Crecer Juntos. En esta ley básicamente es que se regula la salida de los menores del país cuando se acompañan con uno solo de los padres o viajan solos. Que en la ley Lepina no se mencionaba realmente, no era requisito de ley especificar el nombre y la relación que tiene la persona con el menor que va viajando. Hoy por hoy la ley Crecer Juntos establece dos requisitos principales: la relación que tiene el acompañante con el menor y el motivo del por qué se acompaña con esta persona, ya sea que no sea con vínculo familiar o personal de la aerolínea para viajes aéreos. Detallar el país de destino y tiempo de permanencia del menor son otros de los puntos que debe indicar el acta notarial. Muchos notarios obvian el destino o solamente lo generalizan, es decir, el menor está siendo autorizado para viajar a Centroamérica. No debe de indicarse de manera tan general el destino, debe ser específico, si es Guatemala, si es Honduras, si es Nicaragua, Costa Rica. La ley Crecer Juntos, al igual que la Lepina, establece que las actas notariales tienen una vigencia de 1 año, partiendo desde su fecha de emisión, pero este año es solamente la duración que va a tener el acta, es decir, si la va a ocupar para múltiples salidas, es este documento el que va a presentar en cada uno de los viajes el menor, pero muchas veces omiten el tiempo de permanencia. No elaborar correctamente el acta notarial de autorización podría impedir el viaje junto al menor de edad. Lo mejor es hacer la revisión anticipada, un servicio que ofrece la Dirección General de Migración y Extranjería. Tenemos canales de atención electrónicos que permiten hacer una revisión previa. Incluso para toda la población notaria tenemos habilitado un correo especial que es atención.prechequeo@migracion.gov.sv. De igual manera tenemos en el sitio web institucional, en el apartado servicios, pueden descargar todos los formatos que están disponibles, en los cuales, de acuerdo a cada condición de viaje del menor, ya sea por residencia o por turismo, pueden descargarlos y adaptarlos de acuerdo a la necesidad de cada viaje. Una vez avalada la autorización, ya no tendrá ningún inconveniente para salir del país con el menor de edad, ya sea por las fronteras terrestres o aérea.
Luego, esta autorización, cuando ha sido avalada, se carga en un sistema especial, un sistema interno que nosotros tenemos a nivel de la Dirección General, y luego esta autorización ya aparece avalada en cualquiera de los puestos fronterizos en los que vaya a salir el menor. Si para las vacaciones de Semana Santa está contemplando salir del país con menores de edad, no olvide los requisitos que ahora debe cumplir el acta notarial de autorización, la cual debe estar apegada a lo estipulado en la ley Crecer Juntos. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pase una feliz noche y nos vemos el próximo domingo. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.